Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a esta serie del canal de Programando en Embed. En esta ocasión les voy a explicar cómo manejar y programar el sensor de ultrasonido. Y para ello vamos a utilizar una librería para poder usarlo y programarlo en esta ocasión. Para ello vamos a crear un nuevo proyecto y lo vamos a llamar Sonido. Una vez creado nuestro proyecto, vamos a necesitar una librería, la cual es de este señor la que vamos a utilizar. Se las voy a dejar en el link de la descripción. Y para poder utilizarla vamos a darle en importar al compilador. Este nos va a abrir una nueva pestaña donde nos va a decir en dónde la queremos poner, dónde queremos poner esta librería. Y le vamos a decir que la vamos a seleccionar en el proyecto de sonido. Y la importamos. Una vez incluida la librería, lo que debemos hacer es incluirla en nuestro programa de esta manera, con el numeral included y las comillas dobles y con el nombre de la librería. En este caso es este nombre. Vamos a dar HTSR04, es el nombre de nuestra librería, y para ello vamos a utilizar un objeto de este mismo nombre, ya que es el nombre de la librería, y vamos a llamar sensor. Para ello requiere dos parámetros. Recuerden, hacer comentarios es con el signo de división, y necesitamos el trigger y el hecho. Para eso yo voy a utilizar, en mi caso, en los pines de 2 y de 3, pues poder utilizar este sensor de ultrasonido. Además voy a utilizar un digital out, en el cual acá les dejo en el video que yo les enseñé a programar en el primer video de esta serie de Programando en Embed. Voy a utilizar este digital out y lo voy a utilizar 3 veces. ¿Por qué? Porque yo estoy usando la KL25Z y en este caso tiene un LED RGB interno, el cual se llama LED 1, y como es RGB, Red, Green, Blue, es 1, 2, es para poder utilizarlos, y los voy a llamar 2 y 3 para poder diferenciarlos. Ahora bien, ustedes pueden utilizar el LED como una salida digital, como se los enseñé en ese primer video. Continuando, para poder utilizar el sensor, debemos crear una variable de tipo entera y en este caso la llamaré distancia. Para ella que vamos a utilizarla para capturar los datos que nos manda el sensor, y para ello hacemos en el while distancia que sea igual a, como llamamos a nuestro sensor, que en esta parte llamamos sensor.distance, abrimos paréntesis y con mayúsculas le ponemos cm, que es centímetros. En este caso el sensor nos va a leer la distancia y nos la va a capturar en centímetros y la va a guardar en distancia. En este caso vamos a hacer un condicional para que nos prendan los LEDs de acuerdo a la distancia que se encuentra. Por ejemplo, vamos a decir si distancia es menor a 10, prenda, voy a utilizar este de myLED, prenda en esta secuencia. Yo quiero el color de esta manera, que sea 0, 0, 1, y así ya de un color que ya vamos a mirar más adelante. Vamos a dejarlo así por el momento y vamos a cerrar este if. Ahora vamos a poner si la distancia que él nos detecta es mayor, en este caso que sea mayor a 11, mayor o igual a 11, y a su vez que la distancia sea menor a 22. Vamos a abrir y cerramos y colocamos los LEDs en la secuencia que yo quiero. En este caso va a ser 1, 0, 0. Y por último vamos a programar esto de la siguiente manera: un último if para una tercera distancia. Vamos a copiar
y vamos a aplicar esta sentencia, ya que con este condicional estamos haciendo una equivalencia de y, o sea, una añadidura a este if. Vamos a colocarle que cuando ya sea mayor a 23 y la distancia que sea menor a 40, y que la secuencia esta vez sea un 0, 1, 1, y que haga esto, o sea, que haga las lecturas cada un segundo. Vamos a programarlo y vamos a ver qué nos muestra. Compilamos y una vez compilado lo ponemos en nuestro microcontrolador. Antes aclarar que acá nos está marcando un error, y es porque siempre se debe colocar el punto .ih en cualquier librería. Ya con esto ya no nos va a marcar ningún error. Y acá les voy a hacer la aclaración de los LEDs por si no les ha quedado muy claro. En esta ocasión yo quiero que sea de color rojo. Para eso necesito la combinación 0, 1, 1. En el siguiente caso yo quiero que sea de color verde y necesito la combinación 1, 0, 1. En este caso coloco los respectivos MyLED 1, 2 y 3. Acá también 1, 2 y 3. Y por último también 1, 2 y 3. Y para esta última ocasión quiero que sea de color azul. En este caso era al revés y es 1, 1, 0. Ahora sí procedemos a compilar el programa. Verificamos que ya no nos sale ningún error y ya lo podemos subir al microcontrolador. Como podemos ver, acá conecté el pin de tierra y este cable naranja, que es el pin de 5 voltios en el cual se tiene que estar alimentando este sensor. A su vez están los pines de 2 y de 3, que son el trigger y el hecho. Ahora, como podemos ver, este es el LED RGB que tiene la placa KL25Z, y dependiendo de la distancia a la que yo esté, nos estará marcando el color a su respectiva medida, como lo programamos en el programa Embed. Y así está ocurriendo este programa. Y eso fue todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y que les haya informado y puedan ahora aprender y desarrollar sus proyectos con este sensor muy útil y muy interesante de usar. Esto fue todo, soy Electronic Math. Recuerden escribir en los comentarios si les gustó y qué otro tipo de sensores les gustaría que les explicara. Dejen su like y compartan este video para que más personas se puedan informar y puedan conocer acerca de este tema. Soy Electronic Math y nos vemos en el próximo video. Adiós.